para crear una máquina virtual con el VirtualBox. En primer lugar, desde inicio, abrimos el VirtualBox. Vemos que ahora mismo tenemos aquí creadas varias máquinas. Tenemos dos Windows 2003 Server y una máquina Windows XP Profesional. Entonces ahora lo que vamos a crear es una máquina que en principio vamos a pensar que se instale sobre ella Ubuntu. En primer lugar, lo que vamos es a crear pues, el disco duro y configurarla, el hardware para poder instalarla. Entonces, en primer lugar, podemos hacerlo desde varios sitios. Podemos abrir máquina nueva aquí, o también podemos desde este botón crear una nueva máquina, ¿no? En la que nos aparece un asistente para crear la máquina virtual. Le damos a siguiente y aquí nos pide que le pongamos el nombre. Entonces nosotros ya dijimos que vamos a instalar Ubuntu, le vamos a llamar Ubuntu 1. Ubuntu 1. Aquí tenemos que indicarle qué sistema operativo es el que se va a instalar. Dependiendo del sistema operativo que elijamos, el hardware va a tener unas características u otras. Por ejemplo, aquí nosotros, lógicamente, tenemos que elegir una máquina que tenga el Linux, en concreto, el Linux con el kernel 2006, que es el último sistema. Entonces, elegidas estas dos opciones, le damos a siguiente y aquí nos aparece la memoria RAM que se le será asignada a la máquina virtual. Por defecto, en esta máquina nos aparecen 256 megabytes, que es lo que vamos a dejar en principio. Más adelante, si quisiéramos cambiarlo en la configuración, podríamos hacerlo. Luego veremos que es necesario para eso que las máquinas estén apagadas para poder cambiar la configuración de la mayor parte del hardware. Entonces le damos a siguiente y aquí tenemos que iniciar el disco, hacer un disco duro, ¿no? Entonces ahora mismo no tenemos ninguno existente, podríamos tenerlo copiado de algún proyecto que hiciéramos anteriormente, pero nosotros vamos a partir de una máquina nueva. Entonces vamos a crear el disco duro como nuevo. Aquí le damos a siguiente y nos pregunta si queremos una imagen de expansión dinámica o una imagen de tamaño fijo. Nosotros lo que hacemos es elegir esta opción de expansión dinámica que con la que nos ahorramos espacio en el disco. Si eligiéramos un tamaño fijo, tendríamos, aunque no lo tuviéramos muy ocupado, dedicarle un archivo de gran tamaño para ese disco, ¿no? Entonces, con esta otra opción lo que se va a hacer es que el tamaño del archivo crecerá conforme lo vaya necesitando, según las instalaciones que hagamos. Damos a siguiente. Entonces, el archivo imagen lo vamos a llamar igual, Ubuntu 1, y el tamaño en principio vamos a dejar también por defecto el que nos indica VirtualBox, que es en este caso de 8 GB, que será más que suficiente para la instalación del Ubuntu. Le damos a siguiente y a terminar. Aquí vemos que simplemente nos indica las opciones que hemos elegido y terminar. Entonces aquí vemos que nos aparece ya la localización donde vamos a tener guardada nuestra máquina, que en nuestro caso es en una partición dentro de la carpeta máquinas. Damos a siguiente y a terminar. Entonces aquí vemos que ya nos aparece esta máquina, la máquina donde vamos a tener instalado Ubuntu, donde podremos instalar Ubuntu. Entonces en primer lugar vamos a ver en la configuración, como os decía, para el que tiene que estar apagada la máquina. Por ejemplo, podemos probar en esta de 2003, que está guardada, y vemos que no nos deja configurarla. Entonces vamos a configuración y aquí nos aparece en general los datos que hemos seleccionado. Vemos que el nombre de la máquina es Ubuntu 1, el sistema operativo es Linux kernel 2.6, que la memoria RAM es de 256 megabytes, ha elegido un tamaño de memoria de vídeo de 8 megabytes, perdón. Vamos a ver que el disco duro está situado donde lo vimos anteriormente. Si pulsamos aquí vemos que hay otros discos instalados que se corresponden a las máquinas que teníamos instaladas anteriormente, ¿no?
Podríamos seleccionarlo aquí, pero como ya lo tenemos seleccionado, no es necesario. Vamos a cancelar y podemos ver también la opción para montar el CD-ROM o el DVD-ROM. Es necesario que la montemos porque si no tendríamos una máquina sin CD-ROM y sin DVD. Para poder instalar el sistema operativo tenemos que tenerla instalada, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Una es montar la unidad DVD que tiene la máquina real, que en nuestro caso podemos comprobar que es esta que se nos indica aquí, es la DVD-F, ¿vale? Tenemos que elegir la opción DVD, la F. Entonces volvemos al VirtualBox y aquí tenemos que elegir unidad anfitrión F. De esta forma la máquina, el DVD de la máquina real funcionará como el DVD de esta máquina virtual. Eso si tenemos un disco de instalación normal, porque también podemos tener, lo haremos habitualmente en clase, en vez de un DVD de instalación, un archivo de imagen ISO. Entonces aquí tendríamos que buscar entre los archivos ISO que tengamos. Aquí, por ejemplo, vemos que en este caso tenemos un ISO del 2003, ¿vale? Entonces nosotros por el momento vamos a dejarlo tal como está, de forma que tenemos montada como unidad de DVD de la máquina real. Le podemos dar OK para validarlo, pero antes vamos a ver la disquetera. No la vamos a tener montada, no vamos a tener habilitado el audio, pero sí que necesitamos, vamos a necesitar instalar una tarjeta de red, ¿no? Nuestra tarjeta de red va a ser la que va a estar conectada con la de el anfitrión, ¿vale? Va a ser la la interfaz del anfitrión, es decir, la de la máquina real, de tal forma que seleccionamos aquí esta, ¿no? Aquí vamos a ver que tenemos ya creada, yo tengo creada de antes una tarjeta de red que se llama Ubuntu 1. Voy primero a borrarla. Aquí nos aparece que nos está borrando la interfaz, ¿vale? Ya no la tenemos. Para volver a crearla y comprobar el proceso de creación de esta tarjeta de red, ¿no? Entonces aquí le decimos que vamos a llamarle ETH Ubuntu 1. Por si le llamamos 1, por si tenemos que instalar otra máquina Ubuntu y le llamaríamos 2, o bueno, veríamos que también se pueden instalar varias tarjetas por cada máquina. Le damos OK. Entonces aquí ahora vemos que nos va a saltar una alarma en la que Windows nos dice que no ha superado la prueba de logotipo de Windows. Nosotros le damos a continuar y vemos que nos va a crear la nueva tarjeta de red para la máquina virtual. Ya nos aparece aquí, marcada, y ahora aquí creada, y aquí ahora lo que tenemos que hacer es elegirla aquí. Este será el nombre de la interfaz que elegimos para esta máquina en la que estamos, Ubuntu 1, ¿no? Tenemos que también tener la precaución de generar una nueva Mac para que no coincida con alguna de las que ya tenemos instaladas. Podemos por el momento vamos a dejarlo así y vamos a entonces dar OK, con lo que ya tenemos configurada la máquina
completamente. Aquí vemos en general cómo tenemos todos los datos de lo que hemos instalado.